Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y ahora, gracias a Dios, también soy el pastor de la Iglesia Agua Viva de Loma Dorada. Y lo primero que quiero mencionarles es que ahora también pueden encontrarnos en Spotify. Normalmente subimos la predicación al YouTube y de ahí se pone una liga en el Facebook y también la ponen en el Spotify para los que quieren simplemente ir escuchando. Me habló una buena hermana, me mandó un mensaje pidiéndome precisamente el link del Spotify. Dijo, paso mucho tiempo en carretera y se lo mandamos. Otra cosa que quiero hacer es agradecer a los hermanos que siempre están tomando mi lugar cuando no estoy. Ya tenemos un patrón de viaje. Normalmente salimos de aquí un jueves en la noche para amanecer en Guadalajara el viernes y luego al revés. Salimos de Guadalajara el jueves por la noche para amanecer acá en Saltillo el viernes. Y ahí en la pantalla están viendo 3 matrimonios, pero no son los únicos. No caben las fotografías en una sola diapositiva. Y pues como dijo el escritor de Hebreos, tiempo me faltaría para hablar de Marco Tulio y Emerita, para hablar de Hilario y Marta, para hablar de Carlos y Norma, para hablar de Pepe y Mine, para hablar de Absalón y Liliana y otros, muchos otros que gracias a Dios, Lalo Quintero, sirven, cooperan, hacen posible este ministerio. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver a Teo y Esmeralda. Bueno, esa es una foto de hace muchos kilos, hace muchos años, muchos años. Y Teo y Esmeralda viven en Guadalajara, siempre han vivido allá. Y ahora ellos son los que participan con un servidor en la iglesia Agua Viva, precisamente. Yo estoy un domingo sí y un domingo no. Y cuando no estoy, es Teo el que enseña, el que predica cada domingo. Y Esmeralda también participa enseñando a los niños y discipulando y otras cosas. Y pues Daniel y Briseidi son los que se ocupan de organizar y programar las cosas aquí. Y otra persona que ven ahí en la pantalla es el hermano Moisés y la hermana Leti, servidores incansables. Pero muchos otros que mencioné y otros que no he mencionado, pues también, gracias a Dios, hacen lo mismo. Y ahora quiero hacer un pequeño anuncio. Perdón. Faltan 69 días para nuestro 10º encuentro misionero. Considerando que hoy es martes 23 de mayo, martes 23 de mayo del año 2023. Entonces, a partir de hoy, faltan 69 días para nuestro 10º encuentro misionero que será en el mes de agosto, del 1 al 6 de agosto. Oren porque Dios provea, porque estamos invitando a la gente y queremos darles hospedaje y queremos darles alimentos. Entonces, es mucho gasto en todo sentido, gasto físico, gasto emocional y pues obviamente gasto económico, pero que Dios provea como lo ha hecho antes. Déjenme orar y entonces comenzamos con la predicación. Señor, todo lo ponemos en tus manos. Te damos gracias por esta noche o por esta ocasión y pedimos que tú bendigas a cada persona que amablemente nos está mirando y aprendiendo de ti y de tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada uno y todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos con la pausa en el libro de los Salmos. La ocasión anterior, gracias. La ocasión anterior
nos tocaba el Salmo 10, pero no lo consideramos. Hablamos de Jocabed, cuyo nombre significa Jehová es glorioso. ¿Y qué aprendimos al enfocar la vida de Jocabed? Tres cosas, básicamente, tres características que influyeron en la formación del carácter de sus hijos. Y entre ellos, obviamente, el carácter de Moisés. Éxodo 1:22 dice que el faraón había ordenado matar a todos los niños varones que nacieran. Solamente iban a dejar vivas a las niñas, las mujeres. Pero Jocabed, número uno, decidió no abortar los planes y propósitos de Dios para su hijo, en este caso Moisés. Y aunado a esto, decidió preservar la vida de su hijo. Y la pregunta importante es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué decidió ponerse en contra del edicto del faraón? Bueno, consideramos un pasaje en Hechos 7:20 y también Hebreos 11:23, y ahí podemos ver dos razones bíblicas. Y la primera, en Hechos 7:20, dice que el niño era agradable para Dios. Y Jocabed se dio cuenta de esto. Esto implica que el Señor tenía planes y propósitos específicos para la vida de Moisés. Y al considerar Hebreos 11:23, vemos que ella tuvo fe en Dios. Ahí dice, por la fe. De manera que esa fe le dio una visión en cuanto al niño, y esa fe y esa visión fueron lo que le dio el valor para desafiar el decreto del rey. Estamos recordando tres características de Jocabed que le ayudaron en la formación del carácter de sus hijos. Primero, decidió no abortar. Segundo, decidió preservar la vida de su hijo. Y una tercera característica de Jocabed es que ella decidió forjar el carácter de su hijo. Decidió forjar el carácter de su hijo. Y para esto señalamos que todo comienza con la lactancia. O sea, la clave está en la lactancia. Hablamos de algunos beneficios de la lactancia física, pero nosotros enfocamos los beneficios espirituales. O sea, si la lactancia física trae beneficios físicos a la vida de cualquier bebé, ¿cuánto mayor beneficio traerá la lactancia espiritual? Porque allí en 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, yo sé que cada mamá se preocupa por la lactancia física, pero ¿te ocupas, te preocupas por la lactancia espiritual de tus hijos? La lactancia espiritual con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y también concluimos diciendo que el mensaje de Dios para las madres de hoy viene de los labios de una princesa egipcia. Allá en Éxodo 2:9 dijo la princesa, lleva a este niño y críamelo. Lleva a este niño y críamelo. Y ahora, la ocasión anterior, les hice mención de Loida, Eunice y Timoteo. Loida, Eunice y Timoteo. Y hoy quiero enfocarme brevemente en ellos. El pasaje que vimos la ocasión anterior fue el pasaje de 2 Timoteo 1:5, donde dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿qué podemos aprender? Bueno, Timoteo era un pastor joven, pastoreando una iglesia de gente mucho mayor que él, la iglesia de Éfeso. Además, esta iglesia estaba
pasando por un momento difícil porque estaba infestada de lobos rapaces, o sea, falsos maestros que se habían infiltrado allí, tal y como Pablo les había dicho unos años antes cuando estuvo en esa iglesia. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 28 al 30, leemos estas palabras de Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esas fueron las palabras de Pablo cuando estuvo con ellos en Éfeso. Nuestros jóvenes y adolescentes, aunque no son pastores ni misioneros, también han sido llamados por Dios para servirle en un área específica. No necesariamente como Timoteo, que fue llamado para ser pastor, pero nuestros jóvenes y adolescentes pueden servir en su iglesia, en su escuela, en su barrio, en algún grupo pequeño, en cualquier lugar. Debemos y podemos brillar para nuestro Dios. ¿Cómo podemos evitar que se desanimen o que de plano tiren la toalla? Bueno, les propongo 5 pasos que pueden ayudar a nuestros Timoteos de hoy para que no se desanimen y sigan adelante con el plan que el Señor tenga para sus vidas personales. 5 pasos. O sea, necesitamos hacer equipo con Dios en esos 5 pasos para rescatar y restaurar a los Timoteos de hoy. Estos 5 pasos implicarán tanto el factor divino como el factor humano. Necesitamos hacer equipo con Dios. O sea, no se puede solo. El joven está a merced de muchos factores que quieren impedir que conozca a Dios, que quieren impedir que conozca la palabra de Dios, que quieren impedir que viva su vida para Dios. Entonces, ¿cómo podemos rescatar y restaurar a los que han caído? ¿Y cómo podemos animar y fortalecer a los que están en este momento luchando por conocer más a Dios y por servirle con todo su corazón? Vamos a contextualizar un poquito la historia de Segunda Timoteo. No vamos a desarrollar toda la carta, pero nuestro mensaje fundamentalmente estará basado en la segunda carta a Timoteo. Entonces, por favor, pongan mucha atención. En cualquier momento pueden poner pausa, regresar el video para algún concepto que quieran ampliar o entender mejor. Primero, Pablo estuvo prisionero 2 años en Roma, pero fue liberado de la prisión y fue obligado a salir de la ciudad de Roma. Esto ocurría alrededor del año 62 después de Cristo. Miren cómo dice Hechos capítulo 28 versos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí estaba, como en una especie de prisión domiciliaria. Pablo, después de salir de la prisión y que se le obligó a salir de la ciudad de Roma, visitó la iglesia de Éfeso, pero la encontró infestada de lobos rapaces, de falsos maestros, tal y como lo había profetizado en el pasaje que ya leímos de Hechos capítulo 28, los versos 30 y 31.
Ahora, al visitar en esta ocasión la ciudad de Éfeso, iba acompañado de Lucas y de Timoteo. Pablo ministró por poco tiempo en la iglesia de Éfeso, pero tuvo que salir de ahí con rumbo a Filipos. Sin embargo, dejó en Éfeso a su discípulo Timoteo. Vamos a ver qué le dijo en la primera carta que le escribió. Primera Timoteo capítulo 1, versos 3 y 4. Y dicen de esta manera: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Como te rogué cuando te dejé allí, cuando te pedí que te quedaras ahí, así te encargo ahora. Pablo había escrito antes una carta a un amigo en una iglesia en Colosas. Ese amigo se llamaba Filemón. Y Pablo le había prometido, había hecho planes de visitarle en la ciudad de Colosas. Entonces, allí en Filemón 1:22, lo tienen en su pantalla, Pablo escribió estas palabras: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y Pablo cumplió la promesa, Dios le permitió cumplir la promesa. De manera que Pablo llegó a la ciudad de Colosas para visitar a su amigo Filemón. Y fue allí, estando en la ciudad de Colosas, en la casa de Filemón, donde escribió la primera carta a Timoteo. Todo lo que se lee en la primera carta a Timoteo fue escrito ahí, desde la ciudad de Colosas, desde la casa de Filemón. Ahora, el plan de Pablo era regresar lo más pronto posible a Éfeso. Pero el peligro de los falsos profetas que había en la iglesia y en la ciudad de Éfeso, el peligro que amenazaba a Timoteo y amenazaba a la iglesia de Éfeso, fue lo que hizo que Pablo escribiera esta primera carta, la primera carta a Timoteo. Miren lo que le dijo en el 3:14. 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo está escribiendo todo esto desde Colosas, la casa de Filemón. Timoteo era muy joven. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en la edad y no nos vamos a meter ahorita en eso. Pero era muy joven y estaba pastoreando una iglesia de personas mayores que él. Y por experiencia sé que eso no es nada fácil. Tenía yo 21 o 22 años cuando estuve pastoreando una iglesia en Etzatlán, Jalisco. Tenía 22 años cuando Dios nos permitió llegar a Tonalá, Jalisco, para comenzar lo que hoy es la Iglesia Bautista Agua Viva. 22 años. ¿Qué experiencia, qué conocimiento puede tener un jovencito de 22 años? Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ahora, una lectura minuciosa de la primera carta a Timoteo nos dará idea de la alusión que Pablo hace de la juventud de Timoteo y de sus enormes responsabilidades en el pastorado. Por ejemplo, aquí en 1 Timoteo 4:12, Pablo hizo alusión a su juventud, diciendo de esta manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esas fueron las palabras que Pablo le dijo a Timoteo. No puse en la pantalla el verso 13, pero si ustedes lo buscan en su Biblia, dice: entre tanto que voy, porque Pablo quería ir a Éfeso para ayudar a Timoteo y para ayudar a la iglesia. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Está haciendo alusión a su juventud, pero también hizo alusión a sus responsabilidades pastorales. Allí en el capítulo 5 y el versículo 1 y 2 le dijo estas palabras: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Capítulo 5, verso 17 al 22. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y quiero que sepan que aquí Pablo está haciendo alusión al salario pastoral. Así, de eso se trata. Verso 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Imagínense, no sé qué edad tenía Timoteo, pero era muy joven. Y Pablo dice: repréndelos delante de todos si insisten en pecar. Da miedo. No es tan fácil. Dice en el verso 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Todo esto sucedía mientras que Timoteo estaba en Éfeso y Pablo andaba predicando, y en este caso escribiendo esta carta desde la ciudad de Colosas. Ahora, pasa un par de años, varios años, y de repente un nuevo emperador ascendió al trono, Nerón, y Pablo volvió a quedar preso en Roma. Esto ocurrió alrededor del año 66 o 67. Pero en esta ocasión Pablo intuía que ya no sería liberado, sino que sería asesinado por el nuevo emperador romano, Nerón. Y a Pablo le preocupaban 2 cosas. Le preocupaba la situación de la iglesia y le preocupaba la vida de su joven discípulo Timoteo. Y por esa razón, en la segunda carta Pablo la escribió desde la cárcel. Volvió a ser tomado prisionero, pero ahora por Nerón, y ahí escribió la segunda carta, y miren lo que le dice en el capítulo 4 y el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No sabe cuándo, no sabe con precisión cómo, pero sí intuye que ya no va a salir de la cárcel y que lo van a matar. Y sabiendo que ya no saldría con vida, Pablo anhelaba con todo su corazón ver a su discípulo Timoteo. Y por eso le escribió la carta. Pero en esa misma carta Pablo le pide que venga a verlo, que salga de Éfeso y que vaya a Roma para visitarlo, obviamente, en la cárcel. Miren lo que le dijo en el 4:9. 4:9. Procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Eso fue lo que le dijo. Y si ustedes abren su Biblia, ponen una pausa al video y abren su Biblia, ustedes van a leer en el verso 21, 2 Timoteo 4:21, van a leer que dice: procura venir antes del invierno. Lamentablemente no sabemos si Timoteo logró visitar a Pablo antes de que éste fuera asesinado por Nerón. Pero en esta carta, Pablo le escribió a Timoteo
todo lo que él hubiera querido decirle antes de morir. Sobre todo, animarlo, que no tire la toalla, que van a venir persecuciones, que siempre va a haber problemas, que se mantenga firme en las cosas de Dios. Era un joven, como muchos hoy en día, no sé, unos 20 años, alrededor de 20 años. Esa era la edad que tendría, con toda probabilidad, Timoteo. Entonces, con este contexto que les he planteado, consideremos 5 pasos que ayudarán a los Timoteos de hoy para mantenerse firmes, para no desanimarse, para seguir adelante. Ahora, ya les dije que para rescatar y restaurar a los Timoteos de hoy, tenemos que hacer un trabajo en equipo. Una sola persona no puede ayudar a Timoteo. Se requiere un trabajo en equipo. Básicamente tenemos que hacer equipo con nuestro Dios. O sea, Dios y nosotros. Nosotros y Dios. Pero también tenemos que hacer equipo entre nosotros. Los padres, los maestros de la escuela dominical, los líderes de la iglesia. Cada persona que tenga un interés genuino en la vida de los jóvenes y adolescentes. Un interés genuino en la misión de Dios. Entonces, hagamos equipo con Dios en 5 pasos. Vamos a ver primero la parte de Dios y luego vamos a ver la parte del hombre. ¿Qué es lo que le corresponde a Dios? Y lo primero que le corresponde a Dios es manifestar su gracia, y lo hace. Manifestar su gracia. Dice aquí en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don de Dios. Cualquier don de Dios lo tenemos, lo recibimos por la gracia de Dios. Tanto el Timoteo histórico, el de la Biblia, como los Timoteos de hoy han recibido dones de gracia, dones de parte de Dios. Y tanto la iglesia de Éfeso, donde Timoteo pastoreaba, como la iglesia de hoy, o en plural, las iglesias de hoy, necesitan líderes con los dones y las aptitudes que caracterizaban a Timoteo. Ahora, el don de la gracia es lo que te dará el Espíritu que Pablo menciona en el verso 7. Dice aquí mismo, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Imagínense a Timoteo en sus años 20, pastoreando una iglesia de gente mayor, pastoreando una iglesia donde había muchos problemas por los falsos maestros que intentaban introducir falsas doctrinas, herejías, etc. Entonces requiere valor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estamos considerando 5 pasos que nos ayudarán a rescatar y restaurar a los Timoteos de hoy. La parte de Dios, el primer paso, la gracia de Dios, señalada en el verso 6 como el don de Dios. Número 2, el llamamiento santo. Es Dios el que llama. El llamamiento santo. Dice en Filipenses 3:14, estamos saliendo brevemente de 2 Timoteo. Dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento es este llamamiento santo. Esto no significa que tienes que ser pastor o que tienes que ser misionero.
Esto significa que Dios te ha hecho un llamado supremo. Esto significa que Dios te ha hecho un llamamiento santo, pero no significa que seas pastor o que seas misionero. De hecho, toda persona recibe dos llamamientos de parte de Dios. El primero es un llamamiento para la salvación y el segundo es un llamamiento para el servicio. El llamamiento para servir a Dios es para toda persona que haya aceptado el llamamiento a la salvación. Aquí en Filipenses 3:14 que acabamos de leer, se le llama llamamiento supremo. Ese llamamiento supremo no implica que tienes que ser pastor. Es una vocación. Miren cómo lo dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este llamamiento santo, este llamamiento supremo, es una vocación que el Señor nos da a todos, a cada uno de sus hijos, a cada discípulo del Señor Jesucristo. O sea, si tú eres estudiante, secundaria, preparatoria, la universidad, una maestría después de la universidad, un doctorado, tu vocación es servir. Termina tu carrera, termina tu doctorado, termina tus estudios, pero mientras, en el inter, mientras estás en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en la maestría, lo que sea, tu vocación es servir al Señor como estudiante. Y lo mismo si eres trabajador, operario en alguna empresa, ingeniero, médico, abogado, lo que sea. Tu vocación como seguidor de Jesucristo es servirle. No ser pastor, no ser misionero, sino servir a Dios. Ahora, recordando que Timoteo era muy joven, Pablo le insta a ser valiente, a no avergonzarse. Podemos ver tres enfoques de esta exhortación. Aquí en el versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, le está diciendo a Timoteo, no te avergüences en el verso 8. Y si ustedes le ponen una pausa y buscan el verso 12, ustedes van a leer también que Pablo dice, porque yo no me avergüenzo. Y si allí mismo leen en el verso 16, van a encontrar a un hombre llamado Onesíforo, que era un ciudadano de la ciudad de Éfeso, miembro de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, Onesíforo tampoco se avergonzó. Y así brevemente, entre paréntesis, les diré que Onesíforo significa uno que trae provecho. Y vaya que trajo mucho provecho a la vida y al ministerio de Pablo, a la vida y al ministerio de Timoteo. Era un cristiano de Éfeso que con toda valentía se aprestó para ayudar a Pablo en sus prisiones. Entonces, aquí en el verso 8, que tenemos todavía en la pantalla, dice, no te avergüences, no te avergüences. Yo no me he avergonzado. Onesíforo no se avergonzó. Ahora, este llamamiento es una invitación para dar testimonio del Señor Jesucristo. Dice el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pero también este llamamiento es un llamamiento para participar de las aflicciones por el Evangelio. Ahí mismo en el verso 8 dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y en el verso 9 podemos ver que este es un llamamiento
de gracia, de gracia. Dios no escoge a los guapos, no escoge a los preparados. Dios escoge a la gente para prepararla. No escoge a los entrenados, escoge a los que Él quiere entrenar. No escoge a los capacitados, escoge a los que Él quiere capacitar. Dice el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. De manera que es un llamamiento de gracia. Estamos considerando 5 pasos que nos ayudarán a rescatar y restaurar a los Timoteos de hoy. Y estamos viendo en este momento la parte de Dios. Número 1, su gracia, señalada en el verso 6 como el don de Dios. Número 2, el llamamiento santo. Y por comparar algunos pasajes de la Escritura como Efesios 4:1 y Filipenses, les dije que este llamamiento santo es una vocación, es un llamamiento supremo, es una vocación que todos hemos recibido, la vocación de servir a nuestro Dios, la vocación de servir a nuestro Señor Jesucristo. No necesariamente como pastor, no necesariamente como misionero, eso ya será un asunto privado entre el individuo y Dios. Pero nuestra vocación es servir. Ahora, en tercer lugar, el tercer paso, todavía hablando de la parte de Dios, es su palabra. Su palabra. Allí en 2 Timoteo 3:14, capítulo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En este tercer paso, con toda claridad, se implican la participación divina y la participación humana. Queremos ayudar a los Timoteos de hoy. Queremos rescatar y queremos restaurar a los Timoteos de hoy. De manera que específicamente la familia tiene que hacer equipo con Dios. La familia de Timoteo, la familia física, pero también la familia espiritual. Dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La parte de Dios en este esfuerzo de rescate y restauración para los Timoteos de hoy, la parte de Dios está en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos está en la palabra. La respuesta a cada problema, la respuesta a cada necesidad está en la palabra. Yo no sé dónde está la respuesta. Lo único que sí sé es que está en la palabra. La palabra ha ayudado a cientos y miles de personas a través de los tiempos, a través de la historia. La respuesta siempre está en la palabra. Entonces, la parte de Dios es la palabra. Y la parte humana, específicamente la participación tanto de la familia física como de la familia espiritual, consiste en transmitir la palabra. Transmitir la vida que hay en la palabra, transmitir el conocimiento de las escrituras. Como lo dijimos antes, cuando hablamos de Jocabed, prepararnos para la lactancia espiritual. Todas las mamás se preocupan por la lactancia física, pero ¿qué tal la lactancia espiritual? Leo nuevamente versos 14 y 15, capítulo 3, perdón. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? Si Timoteo aprendió las escrituras en su niñez, como dice el verso 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, es obvio que no fue Pablo
quien le enseñó las escrituras a Timoteo en la niñez, sino su familia. Aquí específicamente menciona desde la niñez, desde la niñez. Y en el capítulo 1 que hemos estado leyendo, dice que aprendió de su abuela Loida y de su madre Eunice. Sabemos que el padre de Timoteo no era judío, de manera que no fue su padre el que le enseñó las escrituras. El padre de Timoteo era griego. Y por esa razón, cuando Pablo conoció a Timoteo siendo ya un adolescente, Timoteo no había sido circuncidado. La ley judía establecía que todo niño judío debía ser circuncidado a los 8 días de nacido. Pero su padre era griego. No le interesaba la ceremonia judía. Sin embargo, su mamá y su abuela y su mamá, sí se preocuparon por enseñarle las escrituras. O sea, Timoteo sí aprendió desde la niñez las sagradas escrituras. ¿Y quién se las enseñó? Pues tuvieron que ser su abuela Loida y su madre Eunice, como lo hemos leído en el capítulo 1. Ahora, antes de conocer a Pablo, Loida, la abuela, no era cristiana, era judía. Era una creyente en Jehová Dios. Era judía. Eunice era hija de Loida y era judía. No eran cristianas en el sentido técnico que hoy conocemos. Eran buenas judías. Conocían las escrituras, conocían a Jehová Dios, amaban a Jehová Dios, amaban las escrituras. Y así como leímos antes, cuando hablábamos de Jocabed, allá en Lucas capítulo 2, verso 25, esperaban también la consolación de Israel. Ahora, estamos considerando 5 pasos que nos ayudarán a rescatar y restaurar a los Timoteos de hoy. Y estamos enfocando la parte de Dios. La parte de Dios, número 1, consiste de su gracia, señalada en el verso 6 como don de Dios. En segundo lugar, el llamamiento de Dios. Esto también es parte de Dios. El llamamiento de Dios, mencionado en Efesios 4:1 como la vocación con la cual todos hemos sido llamados. Y en tercer lugar, la palabra de Dios. Este tercer paso implica nuestra responsabilidad de hacer equipo con Dios. Él pone la palabra y nosotros la comunicamos. Dios pone la palabra y nosotros la transmitimos a nuestros hijos. Entonces, así es como hacemos equipo con Dios. Ahora, ¿cuál es la parte del hombre? Quedan 2 pasos. Los primeros 3 pasos fueron la parte de Dios. Ahora los últimos 2 son la parte del hombre. Y aquí tenemos en 2 Timoteo capítulo 1 versos 10 y 11, tenemos el ejemplo del mentor. Casi siempre decimos, no me imites a mí, imita a Cristo. Tú eres papá, tú eres mamá y es inevitable que tus hijos te imiten. ¿A quién más van a imitar? ¿Al vecino? ¿Al amigo? ¿Al compadre? No, te van a imitar a ti. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Pablo constantemente decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os ruego que me imitéis. Vez tras vez, dijo esto Pablo. Y hermanos, eso es el discipulado. Ahora, un mentor es un maestro. Y tenemos aquí el ejemplo del mentor. Y el ejemplo del mentor comienza con un ejemplo de lealtad. Lealtad primeramente hacia Dios, hacia su palabra, hacia el Evangelio. Miren cómo dice aquí en el versículo 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Nuestra lealtad tiene que ser primeramente hacia el Evangelio. Pablo se convirtió
en el mentor de Timoteo. La lealtad de Pablo estaba orientada primeramente hacia el Evangelio. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. El mismo verso 16 dice que es poder de Dios para salvar. Poder de Dios para salvación. Y positivamente es un evangelio de consagración. No tan solo nos libra de las consecuencias del pecado y de la condenación, sino que también nos invita a caminar en la senda de la santidad. Se cuenta la historia muy antigua de un gángster de Nueva York que robó una bolsa en la Quinta Avenida y corrió al Parque Central para ver el contenido de lo que había robado. Y lo único que halló en esa bolsa fue un Nuevo Testamento. Y pues de mala gana comenzó a leer. Pero ¿saben qué? Ese Nuevo Testamento cambió su vida. Cambió su vida. Dejó de ser ladrón. Dejó sus hábitos pecaminosos al convertirse a Cristo Jesús. Se habla de un joven árabe en Alepo. Este muchacho se peleó con uno de sus buenos amigos y quería vengarse al grado de matarlo. Pero un evangelista en la calle lo convenció de comprarle un evangelio de Mateo. Y entonces de mala gana también comenzó a leer el evangelio de Mateo. Y este evangelio cambió su vida. Porque al estar leyendo el Sermón del Monte, leyó el pasaje en Mateo capítulo 5 donde el Señor dijo, cualquiera que matare será culpable de juicio. Y siguió leyendo. Y eso le trajo una carga pesada a su corazón. Hasta que llegó a Mateo capítulo 11 donde el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar y hallarán descanso para sus almas. Y todo esto lo movió a pedir perdón y clamar por misericordia, a cambiar su vida, dejando totalmente sus deseos de venganza. Entonces, el Evangelio es poder, poder de Dios para cambiar la vida. Muchas veces oímos a padres amorosos y bien intencionados que dicen, pues mi hijo aceptó a Cristo en la escuelita bíblica. Cuando era niño venía a la iglesia y aceptó a Cristo, pero resulta que hoy no está. Ni siquiera asiste a una iglesia. Ya no digamos a esta o a una parecida a esta. No va a ningún lugar. Entonces, ¿hubo un cambio en su vida? ¿El evangelio realmente llegó a su corazón y le transformó? Lamentablemente, muchos padres viven con la ilusión de que, pues hizo una profesión de fe y algún día le voy a ver en el cielo. ¿Qué estás haciendo por rescatar y restaurar a tu hijo, a tu Timoteo? Tenemos que hacer equipo con nuestro Dios. Ahora, siguiendo aquí con el ejemplo del mentor, dice, voy a leer la última frase del verso 10 y luego leo el verso 11. Dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Un maestro es un mentor. Estamos hablando de la lealtad, primeramente hacia el evangelio, primeramente hacia Dios, pero en segundo lugar, lealtad hacia el mentor. Pablo era el mentor de Timoteo y quizá por eso le exhortó diciendo, no te avergüences, no te avergüences. Y miren cómo dice allí en 2 Timoteo 1:8. Y en esa diapositiva, ahí pueden ver los dos pensamientos que acabo de mencionar. Primero, la lealtad al evangelio y segundo, la lealtad al mentor. Pero miren cómo dice el verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No te avergüences de mí. Esas son las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Pablo era el mentor de Timoteo.
no te avergüences de mí. Tienes que ser leal, primero al Evangelio, primero a Dios, pero también tienes que ser leal a tu mentor. Y permítanme un momento. En 2 Timoteo, aquí tendrían que hacer una pausa en el video, si quieren hacerlo, pero yo les leo los versos 15 al 18. 2 Timoteo, capítulo 1, versos 15 al 18, que dicen de esta manera. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Otro que le debía lealtad a su mentor era precisamente Onesíforo. Y dice, no se avergonzó de mí, no se avergonzó de mis cadenas. Es en este contexto donde está hablando de Onesíforo y está diciendo los esfuerzos y sacrificios que Onesíforo hizo por ayudar a Pablo. Y si todo esto no es lealtad hacia el mentor, entonces no sé cómo llamarle. Estamos considerando 5 pasos que nos ayudarán a rescatar y restaurar a los Timoteos de hoy. Hemos hablado primeramente de la parte de Dios, su gracia. Número 1, su gracia, señalada en el verso 6 como el don de Dios. Número 2, su llamamiento, el llamamiento santo, señalado en Efesios 4:1 como la vocación con que todos hemos sido llamados. Filipenses dice llamamiento supremo. Número 3, su palabra, la palabra de Dios. Y les dije que este tercer paso implica nuestra responsabilidad de hacer equipo con Dios. Él pone la palabra y nosotros la comunicación. La responsabilidad que tenemos de comunicarla a nuestros hijos. Y ahora comenzamos a hablar también de la parte del hombre. Y en la parte del hombre hablamos en cuarto lugar del ejemplo del mentor. Pablo fue constituido como mentor o maestro y por eso muchas veces decía, imítenme, imítenme, sean imitadores de mí. Y por último, la formación en el lugar. En estas 5 cosas tenemos que hacer equipo con Dios. La familia física y la familia espiritual. Tenemos que hacer equipo con Dios. Hablando de la formación en el hogar, es aquí donde el verso 5 habla de la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. Pero hermanos, por favor, no me voy a cansar de repetirlo. Rescatar y restaurar a los Timoteos de hoy requiere un trabajo de equipo. Tenemos que hacer equipo con Dios. En los 5 pasos que estamos considerando, la parte de Dios, su gracia, su llamamiento, su palabra. La parte nuestra, poner ejemplo como mentores. Nuestra responsabilidad es ser ejemplos y formar a nuestros hijos en el hogar. Así es como tenemos que hacer equipo con Dios. No solamente la familia física, sino también la familia espiritual. Los pastores y los maestros de la escuela dominical. Ahora, llegando aquí al verso 3, Pablo es un buen ejemplo de este principio de cómo la familia debe hacer equipo con Dios. Miren cómo dice el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, noten en el verso 3 que Pablo dice, sirvo a Dios desde mis mayores. O sea, cuando Pablo aún no conocía a Jesucristo, ya servía a Dios. Con mucho estudio y con mucho esfuerzo, Pablo se convirtió en un rabino judío. Y al convertirse a Cristo, jamás dejó de ser judío. Jamás renegó de su fe judía. Obviamente nunca obligó a ningún gentil a judaizar, a practicar las ceremonias judías, pero él jamás dejó de ser judío. Y aquí nos dice que él comenzó a servir a Dios desde sus mayores. Comenzó a servir a Dios como judío en el judaísmo. Obviamente al convertirse a Cristo, el Señor le dio un nuevo enfoque, porque todo lo que había aprendido en los profetas, en las escrituras, en los salmos, acerca de un Mesías, entonces se dio cuenta que ese Mesías era Jesús, cosa que antes no había considerado. ¿Dónde conoció Pablo a Dios? En el judaísmo. ¿Desde cuándo comenzó Pablo a servir a Dios? Desde mucho tiempo antes de ser seguidor de Jesucristo. Ahora, otro buen ejemplo del principio de hacer equipo con Dios como familia, precisamente es el ejemplo de Timoteo. En el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo respectivamente, también eran judías antes de conocer a Pablo. Y al igual que Pablo, la fe no fingida la adquirieron antes de convertirse en seguidoras de Jesucristo. Así era como ellas servían a Dios desde sus mayores, sus abuelos, sus antepasados, etc. De manera que la fe no fingida, en este versículo 5, no se refiere a la fe que salva, sino a una actitud de piedad y devoción genuinas hacia Dios y hacia la palabra de Dios. El Antiguo Testamento en este caso, porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Terminemos con esta buena advertencia. Transmitir nuestra fe o nuestras creencias a nuestros hijos no implica que eso les hará salvos, pero sí les pondrá en el camino correcto para entender y apropiarse del Evangelio. Cuando lo escuchen, cuando lo entiendan, transmitirles nuestra fe no fingida les facilitará el momento cuando personal e individualmente tengan un encuentro con el Señor Jesucristo para la salvación. Será entonces cuando cada uno de ellos podrán decirle al Señor sí o decirle no. Pues oremos porque su respuesta para el Salvador sea positiva. ¿Qué le estás transmitiendo a tus hijos? ¿Le estás transmitiendo la fe en Dios o la fe en una religión? ¿Le estás transmitiendo la fe en la palabra de Dios o la fe en las reglas y tradiciones de tu iglesia? ¿Le estás transmitiendo una fe no fingida o una fe hipócrita y convenenciera? Así es la verdad. Transmitamos la fe no fingida que aprendemos de la palabra de Dios. Y la última recomendación que tengo, como siempre, es no dejen de orar por nuestros misioneros. Consideren lo que digo y el Señor les dé entendimiento en todo.